Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Se han conectado y se han ido. Sí, Bueno, si no se escucha o hay algún problema, avísenme. Por favor. ¿Se escucha bien, sin interrupción? sí, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Entonces, el tema de hoy es patología genital. La patología genital es abundante. Lo que pasa es que no le prestamos mucho interés porque no hacemos examen físico. Todos tienen vergüenza de hacer examen físico de genitales. Entonces, la intención de estos temas de patología genital es un poco recordarles que si no buscan, no van a encontrar. Entonces, la patología genital empieza en la niñez, por supuesto, en la adolescencia, en la juventud y también en la vejez. Voy a tratar de explicar lo más frecuente y de la forma más rápida, porque otra vez les digo, es abundante. Solo quiero darles un par de ejemplos para que le presten interés. Generalmente la patología genital la encontramos cuando la gente tiene 18 años, más o menos. ¿Qué pasa? Vienen cuando se han presentado al cuartel, va especialmente la gente del campo, y el médico del cuartel, que hace examen físico un poco más torpe, resulta que encuentra varicocele, fimosis, hipospadias y algunas cosas más que les voy a dar, ausencia de testículo en la zona del escroto que se llama criptorquidia. Entonces la pregunta es, ustedes que van a ser médicos integrales, médicos generales, etcétera, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que no encontraron patología en un joven de 18 años? 18 años tuvieron para encontrar la patología, pero no lo encontraron. En este tiempo, ya pues hay una posta sanitaria en Punata, en Vilas de Ibero, más allá lejos, en Ansaldo, en el río Caine. Hay una posta sanitaria y hay un médico. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico, lo único que sabe es agarrar su estetoscopio, poner el estetoscopio al corazón y cree que con eso es médico. No se necesita ni estetoscopio, solo unos guantes, ponerle a la mamá al lado y si tienes una enfermera al otro lado y examinar genitales. Esa es la única explicación para que podamos definir que no se hace examen físico. Generalmente no pasa nada cuando la patología, esta patología genital, no mata. O sea, si te has equivocado, no has encontrado, el diagnóstico es tardío, probablemente no pasa nada. La mamá no dice nada, el papá, etc. Excepto en algunos casos. Es frecuente el cáncer de testículo en gente joven, en niños, 9, 10, 11 años, en gente joven hasta los 20, 30 años, es frecuente la patología testicular, el cáncer de testículo. Entonces, no puedes decir que no tiene nada. Si no tiene nada y no le has pedido una ecografía por error, si después de unos meses o un año el niño tiene problemas y va al hospital y le dicen que tiene un cáncer de testículo y que probablemente se va a morir, es ahí donde te vas a arrepentir no haber hecho examen físico de los genitales, porque seguro te van a demandar. Pues es otra de las razones para que le pongan interés en examinar genitales. Bueno, dadas esas recomendaciones, voy a empezar a hablar de hipospadia. Y como verán,
La hipospadia se define, pueden leer ahí la definición, sacarle foto, lo que quieran. Se define como que el meato que debe estar en la cabeza exacta del glande, el meato se desarrolla en otro lugar, generalmente en la línea de la uretra. A esta implantación anómala del meato se llama hipospadia. Oigan bien, así como hay hipospadia, hay epispadia, que es en el dorso. Pero no vamos a hablar de eso porque es rarísimo. En cambio, esta patología de la hipospadia es frecuente. Aquí estamos viendo cerca del donde debía ser originalmente el meato, pero puede estar más lejos. En esta diapositiva se ve, puede estar al centro del pene, en la unión peno-escrotal. Puede haber un solo hoyo que es frecuente, o un solo meato, o pueden haber dos. Ojo con esto, la próxima. Normalmente, este es un pene de un niño mayor. Uno se da cuenta porque en la parte del dorso hay un repliegue de prepucio, fíjense. Entonces, si volteamos el pene para arriba, vamos a encontrar el hipospadias. Pero aquí también de esta diapositiva hay que sacarle que ocurre uno de cada 300 nacimientos vivos. En cada 1000 hay 3,5. No se olviden que la población, hombres, pónganse que sean 5 millones. Entonces se ve, ustedes van a ver también, que tiene una relación genética, etcétera, lo pueden leer, en fin. Pero lo importante es que vean en la diapositiva que es frecuente y que hay un repliegue de piel del prepucio en el dorso que llama la atención y que es un poco sinónimo de que ahí hay episodios. La próxima. Fíjense dónde puede aparecer. Normal es aquí arriba. Ahí le ponen glandular, coronal, subcoronal, lo que tú quieras. Tampoco se imaginen que alguna vez van a ver como una quena. No es así. Puede haber hasta 2 meatos. Uno que está así como un agujerito y que no funciona, y el otro sí, por ahí sale orina. ¿Cuál es el interés, les digo, de resolver este problema? A nadie le debe ser agradable orinar por este meato aquí, o aquí, o aquí. Se mojan y trae todo un problema, mojazón de la ropa, y empiezan a tener complejos, especialmente los niños en la escuela. Tienen que apartarse de los otros niños para orinar y no les vean qué está sucediendo. Por eso les paso el dato de una vez que este problema en los recién nacidos, o cuando se hace el diagnóstico, o se debe hacer el diagnóstico antes de los 5 años, que es cuando van a ir a la escuela y van a tener problemas. O sea, en realidad, desde mi punto de vista, pueden leer en el libro otro tipo de opiniones, y yo espero que tengan niño 4 o 5 años, que desarrolle bien el pene para que se pueda manejar un tejido más grande, si entienden, a estar manejando, o sea, un pene más grande, a estar manejando un pene pequeñito donde es más dificultoso tratar de resolver este problema. La próxima. Bueno, el aspecto del prepucio y del pene, tenemos que siempre, para hacer el examen, retirar el prepucio. Aquí abajo no hay mucho, atrás está, como dije, y ya vemos que no está arriba, está aquí abajito, y ya tenemos idea que es un hipospadias, pero se debe preguntar a la mamá cómo va el chorro, si va más parecido a lo normal, o gotea solamente, o se cae como si fuera una cascada. Entonces,
También hay que preguntar si el pene puede curvarse hacia abajo. O sea, que cuando está normal se adopta una curva hacia abajo. ¿Y esto es por qué? Porque la uretra, si aquí está el meato, la parte de arriba de la uretra es un cordón. Y si el meato está más abajo, lo de arriba es un cordón. Este cordón se retrae y toma una curva hacia abajo el pene. Otra, hipospadias. A esta curva nos referimos. Entonces, lo mejor es diagnosticar, aquí está el meato, hipospadia en niños, para que cuando vaya a la escuela ya esté resuelto. Cuando se resuelve ya, cuando somos más adultos, hay problemas. Hay problemas porque los tejidos ya están como que consolidados y es más difícil que vaya y dependiendo de la distancia, que se vaya a resolver. En urología se dice que esta hipospadia es con que se lleve a esta zona, al surco balano prepucial, es un éxito. No necesariamente hasta aquí. ¿Por qué es un éxito? Porque estos que van hasta aquí orinan normal, casi normal diría, y además, si tienen relaciones sexuales, cuando quieran tener hijos, etcétera, pueden eyacular y embarazar a su pareja. Ese es otro problema, el problema sexual en los niños que cuando se hacen adultos y tienen un epispadias que permanece, les puede traer este tema de complejo. Entonces, hay muchas razones para resolver con precisión el hipospadias. ¿Para qué pedimos los exámenes de laboratorio? Como un ultrasonido de las vías urinarias. Porque este hipospadias puede acompañarse de otras malformaciones congénitas. ¿Por qué pedimos un cistograma miccional? Lo mismo, para ver si no hay reflujo u otra malformación. ¿Para qué pedimos citología oral? Busca del corpúsculo de Barr para ver si este señor es un XX, digo señor por el tema del pene, o es un XY verdadero. Se pide también cariotipo. Esto es lo que se recomienda. Porque ¿de qué sirve que yo pueda resolver el hipospadias si había sido un XX? Puede ser un intersexo. Entonces, más bien se habla con la familia y en vez de resolver el hipospadias, vamos con el tiempo, a transformarle. De repente, retirarle el testículo y pene fabricar un clítoris y labios mayores, con el escroto, etcétera. Hablar de estas cosas en nuestro medio es como para que se asuste la gente, pero nosotros somos médicos, nos vamos a formar como tales y ya debemos tener idea exacta de esto. Así que, ¿de dónde se obtiene la muestra para hacer cariotipo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una pregunta que mañana me las va a contestar. Vamos a la próxima. Entonces, ¿qué anomalías congénitas dije están más asociadas? La más frecuente es la hernia inguinal y la criptorquidia, que se revisar los testículos. Menos frecuentes son el riñón único, el riñón en herradura o un doble sistema colector. La próxima. ¿Por qué operar lipospadias? Aquí tienen ustedes los motivos para que orine lo más fisiológico posible. No tenga ningún tipo de dificultad, especialmente psicológica. Un motivo sexual, que la curvatura del pene desaparezca para que cuando tenga relaciones sexuales pueda satisfacer a su pareja y además pueda concebir. Motivo estético, no es agradable, y esto hay que decirlo, los hombres somos más hombres desde nuestro punto de vista psicológico, absurdo, cuando tenemos un pene más grande y más grueso, y que sea bonito además, ¿no? Entonces, ¿se imaginan un hipospadias y se crezcan con esto?
hay problemas estéticos que van a llevar a problemas psicológicos. El resto ya se pueden imaginar. Tienen vergüenza de sacar su pene frente a una dama cuando están en relación sexual. ¿Cómo le van a hacer? Está incurvado y tiene un hueco en otro lado, etc. Bueno, no quiero decir más cosas. Entonces, ¿a qué edad se debe operar? Aquí yo ustedes pueden leerlo, les voy a decir que antes el urólogo general operaba hipospadias. Yo con mi jefe aquí en Cochabamba, o sea, sus papás de repente han conocido al doctor Orlando Canedo Saavedra, he debido operar unos 2 hipospadias en gente que no tenía su economía saneada, no tenía plata, para ir donde un hipospadiólogo. En otros países hay urólogos pediatras que se dedican solo a hipospadias. Si hemos hablado que aquí para 1000 habitantes hay 3,5, para una población de 10 millones, de 12 millones de habitantes, en Sao Paulo, les doy el ejemplo, que son 24 millones, ¿cuántos hipospadias verán? Nosotros mandábamos a los que tienen plata, etcétera, a un hospital en Sao Paulo donde había unos 2 hipospadiólogos que hacían maravillas. Claro, estaban dedicados solo a eso y tenían mucha experiencia. Entonces, en este tiempo, yo creo que cuando uno hace el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es mandarlo al urólogo, y el urólogo de buena fe tendrá que hablar de ir donde hay gente que ha hecho miles de hipospadias. Ahora, si no tienen dinero, de repente con un urólogo pediatra verán la posibilidad de resolver este problema. ¿A qué edad se deben operar? Aquí están las recomendaciones. Entre los 6 y los 15 meses. A mí me parece que no, son muy chiquititos. Un pene de este tamañito, ¿qué tal? Si lo operas. Debe ser más difícil, con lupa, qué sé yo. Yo aprendí que hay que esperar hasta los 5 años antes que vaya a la escuela, la próxima. Bueno, el tratamiento quirúrgico actualmente tiene muchas técnicas y se dice que cuantas más técnicas hay, es porque ninguna sirve. De todas maneras, ya digo, los hipospadiólogos pueden recomendaros algún dato, lean un libro de este tema para que tengan idea precisa. Vamos. Esta, por ejemplo, la técnica de Meatiu es cuando aquí está el hipospadia, aquí más o menos. Lo que hay que hacer es retirar ese cordón de uretra que no se abrió y fabricar una con el prepucio. Por eso, a los que tienen hipospadias, nunca se les debe circuncidar, porque ese prepucio sirve para hacer esta uretra que falta. Otra, bueno, las complicaciones, lo que ustedes pueden leer, lo que tienen que entender es lo siguiente. Se dice que se tiene que resolver en la primera cirugía. Si por una mala suerte se hace una fístula nuevamente, el niño tiene la posibilidad de éxito la próxima vez solo de un 50%. Esa es, digamos, un poco la parte nada agradable. Otra patología, estoy hablando de las más importantes, la torsión testicular. ¿Qué es una torsión testicular? Aquí pueden un poco de anatomía leer. ¿Cuánto pesa un testículo? Mis residentes no saben porque no se tocan. 15 a 20 gramos. Ahí tienen las dimensiones, está rodeado de la túnica albuginea. Y luego viene la túnica vaginal, que está suspendido por el cordón espermático, que todo esto está cubierto, ¿por qué? Por un músculo que se llama, ¿qué? El cremaster. ¿El cremaster para qué sirve? Para subir y bajar el testículo. Cuando hace calor, baja porque hace el escroto y el cremaster la función de radiador. Son células germinales, por lo tanto tienen que estar ventilados porque se pueden morir. Y si se mueren, dan lo que se llama no poder tener hijos, esterilidad, infertilidad. Y cuando hace frío, se pegan gracias al cremaster
hacia el cuerpo para que estas células germinales se mantengan buenas. Vamos a la próxima. Bueno, aquí hay 7 capas, etcétera, etcétera. Lo que quiero que vean es la vascularización, ya hemos hablado, leanlo, la anatomía, pero lo más importante es esto. Dale. Miren, se ha dado una vuelta sobre el cordón espermático. Ahí se ha estrangulado. Por lo tanto, no va a pasar sangre. Por lo tanto, ese testículo va a ir a la necrosis. Y ese testículo, la necrosis, a veces no hace absceso, pero se va a ¿qué? A la atrofia testicular. Pasa el dolor, le dan analgésicos, que es un error, y se va a la atrofia testicular. ¿Qué sucede? Que aquí el espermatozoide nunca está en contacto con la sangre. Pero cuando hay ese estrangulamiento, hay sufusión sanguínea, salen las capas del testículo, quiero decir, por la presión que hay ahí, y los espermatozoides entran en contacto con la sangre. Por lo tanto, ¿dónde están los linfocitos? En la sangre. Hacen anticuerpos antiespermatozoides. O sea que con el tiempo, para esto se necesitan meses, por lo menos 6 años, anticuerpos antiespermatozoides dañan el otro testículo, matan la producción del otro testículo. Por lo tanto, el paciente queda infértil. Hay otra patología que deja infértil también, que es una patología viral, que empieza en el cuello. ¿Qué se llama? Parotiditis. No se olviden que las parotiditis también, cuando a veces se complica y se va al testículo, deja infértil. Bueno, entonces este es el problema de la torsión testicular. Ustedes pueden leer que hay una torsión extravaginal, intravaginal. Las más frecuentes son las intravaginales. Dale, pero todas tienen que ver con la fisiopatología. Dale. A veces, estoy adelantando un poco, puede haber 2 o 3 torsiones, que es lo más raro. Fíjense, se ha girado 2 o 3 veces. Entonces, ustedes pueden leer ahí en la literatura que dice que es en gente mayor a los 12 años, con más frecuencia, puede aparecer a cualquier edad. Generalmente nosotros vemos aquí en gente entre los 20 y 30. Claro, como son niños, se van al hospital pediátrico. Los que vienen aquí son después de los 15 años, pero no sé si alguna vez hemos visto estos años de unos 15. Yo, que se recuerde, siempre es 20 o más años, han hecho algún trabajo los residentes para su examen y hemos encontrado esa tasa de edad. ¿A qué se debe? Generalmente dice ahí abajo porque el cordón del lado izquierdo es más largo. ¿Por qué razón? No se sabe, pero es más largo. Entonces, como es más largo, es más fácil, más posibilidad tiene de girar. Vamos a la otra. Es una urgencia urológica, eso tiene que saber. Cuando duele un testículo, es un dolor que no puede pasar con nada. Peor si te roza el pantalón. Es una verdadera urgencia urológica, por esa razón. Vienen aquí y apenas les quieres tocar y quieren brincar de dolor. Nosotros tenemos alguna maniobra manual para destorcer. Se tuerce a favor de las manecillas del reloj y hay que destorcer en contra de las manecillas del reloj. Pero eso depende de qué lado es izquierdo o derecho. Después voy a volver a esto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuanto más tiempo pasa de estar torcido el testículo, la posibilidad de viabilidad es menor, va hacia la necrosis. Se dice que entre las 4 y 6 primeras horas todavía se puede salvar el testículo y pasadas estas, la posibilidad de retirar el testículo
es en mayor porcentaje. Bueno, esta figura que está en inglés es para mostrar que es tan intenso el dolor que inclusive a Robocop le hace doler. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Si viene un señor, un joven, un niño, y tiene un dolor súper intenso en el testículo, piensen en que no tiene sin antecedentes de trauma, patada. Pero también puede ver que le dan una patada y con la patada han hecho que se vaya a torcer el testículo. O un golpe en la bicicleta. A veces hay antecedentes de trauma. Entonces, la clínica es lo más importante, es el dolor. No dice ahí en el libro, en las revistas, que yo puedo tocar, mirar, etcétera. No se deje el paciente porque duele mucho. Pero como dice, está ahí. A ver qué transiluminar quiere decir ponerle una linterna bajo el escroto para ver si se transilumina. El dolor no va a permitir. Entonces, es un detalle grande. Si le está en el hospital, podemos ponerle un calmante para examinarle más. Estoy de acuerdo. Hacerle una ecografía, por ejemplo, que es muy probable hacerle una ecografía Doppler. ¿Qué hace el Doppler? El Doppler, la cualidad es de que va a ver si pasa sangre o no. El flujo sanguíneo. Porque una ecografía normal no nos sirve de nada. Y entonces, casos de torsión, no hay flujo sanguíneo, listo, debe entrar a cirugía. Yo les cuento un poco lo que hacemos en el viernes. A las 12 de la mañana no tenemos, o a veces a las 12 del día trae su mamá y no tiene plata, no tiene los 300 pesos que cuesta una Doppler. Entonces, por clínica, nosotros hablamos con la familia y entramos. Y si nos hemos equivocado, igual vale, examinamos el testículo, puede que sea que haya un apéndice testicular, otra patología como una orquitis, por otras razones. Igual siempre ayuda a mejorar porque le dejamos un drenajito. Siempre nos ha ido bien, a veces por temas económicos no hacemos el Doppler, pero el que tiene rápidamente se hace el Doppler. Frente al hospital tenemos varios ecografistas y con certeza podemos entrar a resolver un problema de estos de torsión testicular. Vamos. El diagnóstico, ¿no? Ya dije la edad, la localización es el testículo, a veces como está torcido, se eleva. Y además que el dolor es súbito, intenso, y que más bien va en aumento. Vamos a la otra. Bueno, la irradiación puede haber un dolor inguinal que nos hace confundir con un hernia. El reflejo cremastorino no hay, no es patognomónico. Ahí siempre hay que ver otros detalles también. La palpación es dolorosísima. Este signo de PREN no siempre se puede encontrar, pero la transiluminación para ver si hay líquido es cuando ya ha pasado muchas horas, un día, digamos, es cuando hay un exudado en el espacio entre la vaginal y la albuginia que nos va a dar una pauta. Vamos. Esta es la clave para el diagnóstico. Si es que tiene, y económicamente la paciente puede hacer una ecografía Doppler. ¿Se imaginan dónde vamos a mandar a la gamografía isotópica? Claro, en los hospitales americanos, ahí en el hospital tienen estas cosas. Nosotros no, tendríamos que mandarles de la universidad de aquí a 6 cuadras y de noche está cerrado. Además hay que pedir hora, tienen que calibrar la máquina, etc. Hay muchas cosas que van a leer que nosotros no podemos hacer. Dale. Exploramos una exploración quirúrgica y listo. Dale. Y podemos hacer el diagnóstico diferencial con una hernia inguinal, con un hidrocele neonatal, tumores testiculares. He aquí la clave especialmente de la ecografía. Puede ser la exploración, más bien la torsión testicular puede también estar torcido en un testículo con cáncer. Todos estos detalles en la cirugía ya sabemos y vemos, y a veces nos ponemos de acuerdo, hacemos pasar a la mamá al quirófano, le explicamos bien y a veces acabamos en orquiectomía, quiere decir retirar el testículo.
Miren, con una torsión así, lo que hacemos es destorcemos en el tiempo necesario, cortamos el cremaster para que no se vuelva a, y fijamos el testículo para que no se vuelva a torcer, y le damos este medicamento que es corticoide, la dexametasona. ¿Para qué? Sirve como para que no se produzcan anticuerpos es un poderoso antiinflamatorio y también funciona como para que no haya una especie de rechazo al tejido necrótico que ha tenido ahí y que el testículo pueda ser viable para la producción de espermatozoides. La próxima. El tratamiento ya. Bueno, aquí pueden ver que dice que hasta las 6 horas lo que les dije es viable y después el porcentaje, la posibilidad. Generalmente nosotros vemos después de un día. Hay gente que vive lejos, tiene un dolor insoportable, va, se compra, se hace poner un calmante para venir y ya pasó 12 horas o más hasta que lleguen al hospital, hagan cola, si les dejan entrar a la emergencia, etcétera, etcétera. Y después de haber resuelto este problema, hay que pedirles espermograma, etcétera, etcétera, para ver cómo está su producción de espermatozoides y ver la viabilidad de ese testículo. Bueno, torsión de hidátides es otro tema. ¿Qué son las hidátides? Las hidátides también se llaman apéndice testicular, apéndice del epidídimo. Dale. Estas son las hidátides. Como unas arvejas, unas pimientas en el epidídimo, en el mismo testículo. No es lo mismo que quiste. Las hidátides son restos embrionarios. Pueden leerle aquí todo lo que dice, pero yo lo que quiero es explicarles que hasta los 3 meses que estás en la barriga de tu mamá, no se sabe si vas a ser hombre o mujer, hasta que el Y dice va a ser hombre o el X dice va a ser mujer. Entonces es como si tuviéramos hermafroditas. Cuando decide que vamos a ser hombres, por eso se llaman restos embrionarios, lo que iban a ser las fimbrias, no se olviden que en la mujer el testículo es el ovario, y lo que iban a ser las fimbrias se vuelven apéndices testiculares. Tal vez una explicación más severa es que es el clítoris, es un pene atrofiado. Es que cuando está en el embarazo, hasta los 3 meses, el cromosoma X decide que va a ser mujer. ¿Y qué sucede? Lo que iba a ser pene se atrofia y se queda como clítoris. Pero esas son las hidátides. Y estas hidátides están ahí, por encima, ¿qué hay? Por encima está la vaginal. Y estas hidátides se pueden torcer, lo mismo que el testículo. Se van a torcer aquí, no pasa sangre, se necrosan y empieza a debutar con dolor. Vamos. Entonces, la clínica generalmente en niños es un dolor, no es tan intenso como el de la torsión, como les puede producir vómitos, náuseas en algunos niños, dependerá, o la mamá agarra directamente y les da paracetamol. Pero se dice que en los niños, vamos la próxima, el testículo, es delgadita la piel, que se puede ver con una linterna a los apéndices si están torcidos y están necrosados, con el famoso signo, aquí está, signo del punto azul. Se ve con una linterna unas cositas azuladas y ese vendría a ser un signo patológico. No siempre es así. Claro que hay que pedirles, hay que descartar que no sea una apendicitis o otro problema, una hernia inguinal también, que no sea una torsión. Para eso estamos otra vez pidiendo exámenes de laboratorio, ecodoppler, etcétera, o mismo un cáncer de testículo. La ecografía nos va a aclarar la cosa. Entonces, siempre el examen físico también es de gran ayuda. Vamos a la próxima. El tratamiento es conservador. A veces hay que dar solo antiinflamatorios y se caen estos
se forman como unos calculitos de 1 milímetro, 2 milímetros, se involucionan así, a veces desaparecen con analgésicos y antiinflamatorios. El pronóstico es excelente, pero si persiste el dolor, el niño no puede estar tranquilo, se entra y se explora y se retiran estos apéndices testiculares. La próxima. Otra patología, que es el hidrocele. Vamos. El hidrocele es la colección líquida entre la albuginia y la vaginal. Cuando alguien dice es líquido en el testículo no está ahí. El testículo en general representa esta albuginia, porque atrás de esto están los túbulos seminívoros. Y ahí atrás no hay líquido, nunca se produce. Lo que sucede es colección líquida entre la albuginia y la vaginal. Esa es la definición. Vamos a la próxima. Cuando estamos intrauterino, hay una comunicación, es el peritoneo hacia el testículo. Después del 6º mes del embarazo, el testículo va bajando debajo del riñón, porque normalmente cuando es feto está bajo el riñón, el testículo y hombre. Después del 6º mes va bajando y se va acumulando en el escroto. Y luego, esto que es el peritoneo parietal, se cierra y se queda como una capa, la capa vaginal. Entonces, lo que sucede en el hidrocele comunicante es que no se ha cerrado esto y el líquido del peritoneo sigue entrando hasta aquí. A eso se llama comunicante. Cuando este chico está de pie, esto aumenta de tamaño porque el líquido baja. Si le dices que se eche, el líquido vuelve y disminuye. Es el examen físico la clave para esta cosa. La ecografía no siempre va a haber este espacio. Y el no comunicante es que esto se cierra. Cuando naces ya está cerrado. Y después del nacimiento aparece el no comunicante. No tiene nada que hacer con esto del peritoneo. Generalmente se produce, como he dicho, por apéndices testiculares, un golpe, la presencia de un tumor, etcétera. Vamos. Entonces, esto es normal. Aquí está con el hidrocele, no comunicante, no hay comunicación. Este es el comunicante. Y a veces puede haber un hidrocele, además que se cerró más arriba y el hidrocele está también en el cordón bajo. El hidrocele comunicante, un cuadro clínico, ya les he dicho, se aumenta durante el día y de noche se resuelve. También se puede confundir con un tumor quístico, etcétera, etcétera. Para esto sirve la ecografía. Vamos otra. Fíjense, es normal. Y este será un tumor. ¿Cómo saber que es un hidrocele? Le pones una linterna aquí y le haces transiluminación. Y como el líquido es buen conductor de la luz y se ve cómo la luz transilumina, entonces es líquido. A veces se puede confundir con una hernia inguinoescrotal, en cuyo caso, aunque les parezca chistoso, se mete intestino hasta aquí, y lo único que tienes que hacer es ponerle el estetoscopio y escuchar ruidos desde aquí, la zona del cordón espermático, escuchas ruidos hidroaéreos. Pero, otra vez les digo, la ecografía nos va a resolver el problema. ¿Vale? Esta es la transiluminación. Vean cómo transilumina cuando es líquido, cuando es sólido no. Fíjense, un lado normal, el otro lado está aumentado de tamaño. Vamos. El comunicante, bueno, el comunicante siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con una hernia inguinal, con un quiste de cordón espermático o con un tumor testicular. La ecografía, otra vez digo, nos va a sacar de dudas. Vamos. El cuadro clínico a veces no duele, generalmente no duele,
solo es aumento de tamaño, el testículo puede no palparse, a veces puedes emitir, en algunos casos algún pediatra dice esperar, esto se va a cesar, o sea, el conducto peritoneo vaginal se va a cesar y se espera, pero lo más importante es que hay que evitar que haya una torsión testicular o diagnosticar una torsión testicular y un tumor. Otra vez digo que la ecografía es muy útil, vamos. El tratamiento no es difícil, se opera, lo que se hace es, en ambos casos, cesar, si es comunicante, el conducto peritoneo vaginal y invertir la túnica vaginal, esa capa que les he dicho, a ver, muestra. Ahí pones voluntad de chino. Bueno, la hidrocelectomía, esta es la capa, está marcado, se abre, puede ser vertical o horizontal, se recorta a más o menos lo normal y se lo voltea, como voltear un calcetín. Entonces, ¿qué sucede? Que si otra vez se junta líquido, las otras capas de la vaginal, las que están hasta llegar a la piel del escroto, todas esas capas actúan absorbiendo y no permiten que haya más hidrocele. Aquí, o se estirpa el saco del hidrocele, se vierte, etcétera. A ver otra más. Bueno, no hay. Vamos a hablar de criptorquidia unos minutos solamente para que nos orientemos y después vamos a seguir mañana con este tema. Criptorquidia quiere decir la ausencia del testículo en el escroto. El testículo puede estar más arriba por un camino ya señalado anatómica y fisiológicamente. Es criptorquidia cuando está a cualquier altura de este camino que estaba diseñado fisiológica y anatómicamente y llegar al escroto como este lado. Eso es criptorquidia. Si el testículo está en otro lado, no es criptorquidia. A ver, muestra. Aquí está. Este testículo sigue baja de abajo del riñón, les dije, por el cordón espermático, por la región inguinal, conducto inguinal profundo, conducto inguinal superficial, hasta llegar al escroto, como esto. Cuando se ha quedado a esta altura, más aquí, criptorquidia, otro más. Pero dale otra. Pero, a ver, otra más, solamente después vamos a ver otra más, dale. Esto, pero es criptorquidia. Pero cuando aparece el testículo en otro lugar, ¿qué se llamaría? Chino. Ectopia. Ectopia testicular. A veces, yo les recomiendo que le echen una miradita para mañana. Si no está aquí, es ectopia. Puede estar cara interna del muslo, en cualquier parte, inclusive en el peritoneo. Criptorquidia es cuando tiene que estar no en el escroto, pero en el camino, porque además tiene un elemento anatómico que hace que llegue hasta el escroto, que se llama el gobernáculo testis. Aquí un ejemplo, aquí está el testículo y aquí no hay. Cuando está afuera, ectopia. No hay anorquia, se llama cuando no hay testículo. Eso es rarísimo. Ya voy a explicarles mañana. Por tema de la hora, entonces, mañana nos vemos. A ver, vamos a sacarle una foto a los asistentes. Si alguien quiere preguntar algo, ya se han ido. No, no hay. Sacarle la foto. Se han ido. Voy a hablar a la huevada. ¿Qué? No, y eso no se mueve. ¿Y ahí? ¿Has visto? ¿Te ha salido después? Ah, ya. Dudas, preguntas.
Nadie no está. No hay nadie. ¿Quién se fue? ¿Cómo lista, Alejandra? Sí, acá nomás. Nos va a servir. ¿Ves? Mañana no voy a terminar, ¿ves? No hay nadie. Salte.